Doncs bé, retornem al fòrum, ara a la presència també d'un primer espada, diríem que és Francisco López Rupérez, que molts de vosaltres ja el coneixeu. No? Ell és doctor en Ciències Físiques, catedràtic d'institut i, per tant, és una persona que ve de l'aula. Ha tingut el guix a la mà, dic el guix perquè en aquella època no hi havia més que guix. Ha sigut també director de l'Institut Espanyol, del Liceu Espanyol de París, que també comporta una bona dimensió. Però en el seu currículum, a part d'aquesta dedicació a la docència, també de ressaltar la seva dedicació a la política educativa. Francisco López Rupérez ha tingut càrrecs molt importants en l'administració, tant l'autonòmica, va ser viceconseller, i en el Ministeri també va tenir un càrrec molt important, el número 2 del Ministeri, secretari general d'Educació. I a partir d'aquí, molt més. I el càrrec més important que ha tingut Francisco López Rupérez, és un dels càrrecs més importants, jo crec que després de ministre, el més important en l'àmbit educatiu, que és el de president del Consejo Escolar de l'Estat. Anava a dir que ahir ens vam conèixer, però no és cert, perquè ens coneixíem de molt abans, però sí que vam compartir uns anys, ell com a president del Consejo, jo com un simple vocalillo dels que estaven per allà. I jo crec que va tenir una presidència extraordinària. Recordo que el dia que es va acomiadar, ho va deixar per raons personals, recordo que va tenir un gran aplaudiment i les intervencions dels consellers que van demanar la paraula, persones que moltes d'elles tenien unes idees pedagògiques o educatives molt diferents a les d'ell, van fer uns grans elogis de Francisco López Rupérez per seu bon tarannà com a president. Presidir un consell en què hi ha 100 persones i de moltes diferents ideologies, a vegades enfrontades entre si, anava a dir no és fàcil, és difícil. I crec que ho va fer molt bé. Ha tingut uns càrrecs molt importants en l'àmbit internacional, i això és important, obrir les finestres. Ha estat conseller d'Educació en les delegacions espanyoles de la OCDE i de la UNESCO, que no és poc. Per tant, això l'ha permès disposar d'accés a informacions, a estudis, a contactes personals d'una gran importància. La llista de publicacions de Francisco López Rupérez és enorme. La teniu a internet, però té molts llibres molt interessants. A mi el que més m'agrada de tots és el de la funció docente, la professional de la funció docente, perquè jo crec que és un gran defensa del que ha de ser un professor. Actualment, López Rupérez es dedica a la política educativa a través d'una plataforma extraordinàriament important, acadèmica. És el director de la Càtedra de Polítiques Educatives de la Universitat Camilo José Cela, des de la qual s'estan publicant estudis i informes interessantíssims que jo us recomano. Càtedra de Polítiques Educatives, Universitat Camilo José Cela. Hi veureu que estan fent coses molt interessants, s'han fet actes presencials, que he estat alguna vegada allà, publicacions, etc., d'una gran alçada. Jo no sé si a Espanya hi ha un lloc que es facin estudis d'aquesta envergadura, d'aquesta dimensió, com la que està fent la Càtedra de Polítiques Educatives. Doncs bé, Francisco López Rupérez, que per cert m'ha entès perfectament, perquè entén perfectament el català i també el parla, i dono testimoni d'això, ens parlarà ara, d'aquest moment, del valor de las evidencias, algunas lecciones para la educación española. Perquè és un tema que a ell li apassiona, les evidències. Però s'estan fent coses a l'educació que van en contra de l'evidència i continuen, no passa res. És el gran drama, però ja està clar que el que està equivocat no són els que manen, sinó les evidències. Doncs no,
Per això és tan important, Nuno avança als estudis basats en evidències, i aquesta és una de les línies d'actuació de la Fundació i de la revista Educational Evidence, que us recomano, perquè és el que volem intentar, senzillament portar a l'opinió pública les evidències. Això és així. Per molt que vostè digui si aquest, si un altre, si un projecte d'una manera... No, l'evidència és aquesta. Lamentablement, a certes alçades, certes càrrecs no fan cas, però l'opinió pública i, en gran mesura també, els mitjans de comunicació, que estan canviant darrerament, comencen a fer-nos ressò. Doncs bé, aquesta és la presentació i té la paraula Francisco López Rupérez. Molt bon dia a tothom, buenos días a todos. Muchas gracias a mis amigos de la Fundación Episteme por invitarme a este acto que considero muy importante en el día de hoy. Y muchas gracias a mi amigo Felipe de Vicente, que efectivamente nos conocíamos de hace bastante tiempo, antes de que él fuera miembro del Consejo Escolar del Estado, que tuve el honor de presidir, pero he de decir que él no era un simple vocal, era un representante del grupo de personalidades de reconocido prestigio. Gracias, Felipe, por tu presentación, que realmente deriva de que por una razón u otra yo estoy prolongando de una manera notable mi vida profesional en el tiempo. Entonces, claro, cuando uno prolonga la vida profesional y es activo, pues se van sumando actividades y cosas y salen, y el currículo se hace eterno. Pero yo he querido centrar la atención en este tema que me parece esencial, el valor de las evidencias. En primer lugar, porque considero que es un elemento clave para corregir las disfunciones en el pensamiento del profesorado y de todos aquellos que nos dedicamos a la educación. Es una suerte de llave maestra que nos permitirá corregir los errores y aprender de la experiencia. Pero es que además el valor que otorgamos a las evidencias conecta, se alinea de un modo esencial con el legado en defensa de la Ilustración, de la herencia propia de la civilización occidental, vale decir, de la vieja Europa. Tratar de poner el reloj sobre la mesa, porque si no, cuando uno usa la palabra, no mide demasiado la extensión de su intervención. Entonces, mi intervención va a tener un carácter eminentemente reflexivo. Como siempre, es un placer escuchar a Nuno Crato, y siempre que le escucho bastantes veces, siempre me sorprende su capacidad para hacer divulgación. Divulgación de nivel. Y hoy me ha encantado cómo ha sido capaz de orientar su presentación a la práctica docente, a la interpelación a los que están o estáis en el aula a través de argumentos de una lógica aplastante, de una coherencia interna verdaderamente soberbia. Yo no voy a entrar en ese bien, no,
porque mi planteamiento va a ser más reflexivo. Pero creo que eso deriva de la importancia sustantiva que atribuyo a ese movimiento, que es un movimiento internacional al que distintas instituciones, por supuesto la Fundación Episteme, con su revista digital Educational Evidence, nosotros también, es decir, desde la cátedra que dirijo y a través del máster universitario en políticas y gobernanza de los sistemas educativos que dirijo también, ponemos el acento en el tema de las evidencias porque es un elemento clave para cambiar el panorama y el paradigma. Bien, vamos a iniciar esta exposición dedicando alguna atención al concepto de evidencia. Porque el concepto o el término de evidencia, para empezar por la cuestión terminológica, el término evidencia en castellano y el término evidence en inglés tienen una relación entre sí de lo que los lingüistas llaman el falso amigo. Ese fenómeno lingüístico se da mucho entre lenguas de la misma raíz, el caso de las lenguas latinas. Bueno, yo que he vivido en París algunos años, bueno, eso se ve, pero cada 2 por 3 se puede hacer una traducción errónea de una cosa que nos suena porque muy parece y tal, y esos son los términos falso amigo. Y lo mismo sucede con entre los términos evidencia en castellano y evidence en inglés. En castellano, ¿qué significa evidencia de acuerdo con el diccionario de la RAE? Pues evidencia es una certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Es decir, es una declaración rotunda. Quiero insistir en esto porque es una declaración rotunda. Hay una carga semántica fuerte en la noción de evidencia en castellano. ¿Sucede lo mismo con el término evidence en inglés? Pues no. La carga semántica es bastante más débil y matizada. Por ejemplo, de conformidad con el diccionario de Cambridge, ¿qué es evidence? Pues una o más razones para creer que algo es o no verdadero. Es una cosa bastante más débil, digamos, que la denominación en castellano. El diccionario de Oxford, un cuerpo disponible de hechos o una información que indica si una creencia o proposición es verdadera o válida. Bueno, el hecho de que haya esta relativa disparidad en cuanto a intensidad, sobre todo semántica, entre los dos términos ha generado, sobre todo desde el ámbito de la educación, no sucede lo mismo como veremos después en el ámbito de la medicina, ha generado una cierta orientación en el ámbito europeo tendente a hablar de una educación informada por evidencias más que basada en evidencias. Hay unos autores que se han dedicado justamente el informe sobre la Unión Europea a analizar este fenómeno y entonces, claro, dicen que en la Unión Europea la preferencia se inclina por el uso de una educación informada por evidencias. ¿Por qué? Pues porque además de los aspectos estrictamente empíricos, digamos referidos a grandes muestras, estudios experimentales, análisis correlacionales o incluso aproximaciones de carácter causal, pues frente a eso, digamos, que sería el basado en evidencia, piensan que también tienen que incorporarse análisis cualitativos, etcétera, etcétera. Y eso se acomoda más a la denominación de una educación informada por evidencias. Yo no comparto demasiado ese criterio, aunque lo respeto obviamente, y de hecho hemos publicado hace poco en la colección de Narcea que dirijo sobre política educativa, de la que forma parte el libro de Nuno Crato, magnífico, que está ayudando a cambiar las mentalidades,
pues hemos publicado un libro que se llama Las pruebas en educación, políticas y prácticas educativas informadas por evidencias. O sea, es un libro de una colección que yo dirijo, ¿no? Y que he promovido su edición. Bueno, soy respetuoso, obviamente. Pero, ¿por qué pienso que la educación basada en las evidencias tiene sentido y que no excluye en modo alguno la incorporación de análisis cualitativos? Porque es que los estudios clínicos son cualitativos y los estudios clínicos tienen que formar parte, que son estudios que generan los profesores o que pueden generar los profesores, pueden formar parte de una educación basada en evidencias. Y no es que esto me lo invente yo o lo intuya, sino que es que la situación de exactamente el caso de la medicina. La medicina, que se ha convertido, además de un arte, como es también la educación, se ha convertido en una ciencia, como todos bien sabemos, cosa que no es la educación todavía. Pues en la medicina se establecen hasta 6 niveles de evidencia de diferente grado de solidez. No les voy a marear con los 6, solamente me quedaré en el primero y en el último. Hay el nivel 1A, 1A, 1B, 2A, 2B, 3 y 4. La referencia la tienen ahí, pueden luego terminar con una diapositiva donde se enumeran todas las referencias y pueden recurrir a ellas aquellos que estén interesados. Bueno, el primer nivel de evidencia, evidentemente, es el más potente de todos. Se obtiene a partir de un metaanálisis de múltiples ensayos aleatorizados que permiten resolver el problema de la atribución causal, bien realizados y bien diseñados. Los ensayos aleatorizados proporcionan algunas de las pruebas clínicas más sólidas y si se repiten y los resultados se combinan en un metaanálisis, se asume que los resultados generales son aún más sólidos. Ese es el techo, el top de una evidencia garantizada verdaderamente metodológicamente hablando. Bien. Bueno, pero descendemos en sentido descendente, en la fuerza de la evidencia hasta llegar al nivel 4. Y el nivel 4 de evidencia para la medicina incluye opciones expertas de autoridades respetadas en el tema que están basadas en su experiencia clínica. De manera que la experiencia clínica, que es cualitativa, esencialmente cualitativa, forma parte también de la evidencia. Probablemente no de la evidencia en el sentido castellano del término, pero sí de la evidence en el sentido original de la lengua inglesa. ¿Qué se entiende por medicina basada en evidencias? Pues la medicina, y esta es una descripción que voy a leer porque es enormemente significativa a la hora de transponer esa concepción al ámbito de la educación. ¿Qué se entiende por medicina basada en evidencia? Es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual en la toma de decisiones sobre la atención a pacientes individuales. Significa integrar, y esto es lo esencial, la experiencia clínica individual con la mejor evidencia clínica externa disponible en la investigación sistemática. Ahí tienen ustedes, o tenéis vosotros, cómo la experiencia clínica individual, que en el caso del médico, pues es el señor que pasa consulta todos los días, y su posibilidad de transponer al ámbito educativo de la experiencia clínica del profesor que entra con los alumnos en el aula todos los días. Otro problema diferente es cómo somos capaces de organizar ese conocimiento experto, que es un conocimiento experto que está por organizar, pero que efectivamente esos también son evidencias y por tanto, digamos, la educación puede estar basada en evidencias y no solamente informada por evidencias
cómo le está la medicina, pues eso aproximadamente, no del todo, aunque cada vez se acercan más, y hay que decirlo, no tanto por los expertos en educación como los expertos, y lo ha citado el profesor Crato, como los expertos en economía aplicada a la educación, que están avanzando con metodologías cuantitativas muy potentes y generando evidencia de interés para los que trabajamos en educación. Bien. ¿Cómo aparece el movimiento de las políticas y de las prácticas educativas basadas en él? ¿Cómo y cuándo? Lo primero hay que decir que es un movimiento que surge como consecuencia de la inspiración de la medicina. La medicina, y luego lo veremos con un poquito más de detalle, la medicina arrastra desde, diríamos, al hilo de la revolución científica, arrastra una preocupación cada vez mayor de basar la práctica clínica en la evidencia. Pero aun cuando hay precedentes, según los historiadores de la medicina, en el siglo XIX, en París concretamente, sobre medicina basada en hechos, es a principios de la década de los 90, en el año 1991 particularmente, cuando surge el concepto y la expresión de medicina basada en evidencias. Bueno, he de decir que unos años después, en el año 96 particularmente, eso se transpone al ámbito de la educación de la mano de David Hargreaves, que ha sido un pionero en el movimiento de la educación basada en evidencias. De manera que hay una transferencia de un ámbito disciplinar a otro. ¿Qué se entiende por práctica basada en evidencias? Que ahora eso sí que es de propósito general, la definición que vamos a dar. ¿Qué se entiende por práctica basada en evidencias? Pues implica, es muy importante la aproximación de este autor porque dice, implica el uso de la mejor evidencia disponible para lograr resultados deseables o, por el contrario, para prevenir resultados indeseables. Eso es muy importante en el ámbito de la educación, como vosotros sabéis, y no hace falta repetirlo. Bueno, vamos con el avance de esta presentación después de esta introducción terminológica, si se quiere, y conceptual. En primer lugar, vamos a revisar los porqués, o una colección de porqués de una educación basada en evidencia. Después nos detendremos en una confrontación entre los principios deontológicos y los principios epistemológicos en la versión comparada de medicina-educación y pondremos en relieve el valor de las evidencias, y hay que decirlo, y me anticipo de algún modo, el valor de las evidencias no solamente es un valor de carácter científico o epistemológico, es en esencia un valor moral. Finalmente, terminaremos con algunas lecciones que podemos extraer de todo ello para la educación española. Los porqués de una educación basada en evidencias. Pues hay diferentes porqués. El primero que podemos considerar es el hecho de que el contexto en el que se desenvuelve, se está desenvolviendo y se ha de desenvolver la educación, particularmente en los países avanzados, es un contexto altamente complejo. Bueno, ¿qué queremos decir cuando hablamos de complejidad? Voy a ser muy breve, porque a veces en un uso ordinario de los términos tomamos la complejidad como sinónimo de complicación, es decir, de sistemas que tienen muchos elementos. Y la complicación es una parte de la complejidad, pero no solo. Porque cuando hablamos de complejidad, hablamos de sistemas
que están formados por muchos elementos, pero que esos elementos están estructurados en niveles de organización, que mantienen relaciones entre sí, es decir, relaciones causales, circulares, además, tanto dentro de un mismo nivel como entre niveles. Bueno, esa circunstancia, descrita de manera tan simple, genera una cantidad de fenómenos, digamos, a veces imprevistos, a veces desplazados de un lugar a otro, a veces amplificados, que hace enormemente difícil, digamos, el trabajar con ellos. Y hay un acuerdo notable entre los teóricos de la complejidad de que trabajar en educación es enfrentarse a la complejidad. En este contexto, el conocimiento desempeña un papel esencial. Es decir, no podremos abordar la complejidad si no nos apoyamos en un conocimiento sólido. Voy a citar, porque el tiempo pasa volando, y tengo aquí mi reloj que me lo indica. Voy a citar nada más una referencia de Barnes y Koster en una monografía de la OCDE del año 16, en donde ellos afirman lo siguiente, una frase espléndida, que dice: cuando la complejidad del sistema aumenta, y está aumentando, luego después en el turno de preguntas, que es lo más interesante de estas intervenciones, ya tendremos oportunidad, si a alguien le interesa, de insistir en por qué está aumentando la complejidad. La gobernanza se convierte en una actividad intensiva en conocimiento. Así que esa es una de las primeras razones que se pueden invocar, de carácter muy general. Una segunda razón es el declive de los resultados de los países del área occidental. Es decir, hay una advertencia de la OCDE que, a la luz de los resultados de PISA, nos plantea lo siguiente. Dice, es posible que las fuertes caídas observadas no se deban únicamente a la pandemia, hay otras investigaciones que lo han puesto en manifiesto, porque las tendencias en el rendimiento de los estudiantes varían según las materias y entre los sistemas educativos, y porque el rendimiento ya se estaba deteriorando antes de la pandemia, lo que sugiere que hay otras razones estructurales para el declive. Yo me he permitido, ya se lo comentaba a él, tomar prestada una gráfica que vi por primera vez en una presentación de Nuno Crato el mes de febrero, que le invitamos a que dictara una masterclass en el marco del máster universitario en Políticas y Gobernanza de los Sistemas Educativos de la Universidad Camilo José Cela. Bueno, fíjense, yo quiero decir, esta gráfica por sí sola merecería un seminario. O sea, la cantidad de información que contiene interpretable es brutal. Pero solamente me voy a centrar en la tendencia evolutiva de los países del área occidental, particularmente Norteamérica y la Unión Europea a 27. Hay un declive evidente, progresivo, continuado, significativo estadísticamente. Y ese declive nos interpela. Yo he escrito algún artículo de divulgación sobre las causas, conjeturas, que requerían cada una de esas conjeturas una investigación sistemática, por supuesto. Las conjeturas que explicarían ese declive. Pero hay una cuestión también, digamos, una aproximación conjetural, por supuesto, hipotética, que consiste en decir, no estaremos haciéndolo mal en nuestros modos de pensamiento, en nuestras maneras de aproximarnos a la realidad educativa. Estaremos utilizando una forma de pensamiento que no nos acerca a los hechos, sino que nos aleja de ellos.
Esa es una pregunta que dejo en el aire, es una conjetura, pero evidentemente la respuesta a esa conjetura, a una de los posibles factores, nos conduce claramente a apostar por unas políticas y unas prácticas educativas basadas en evidencia. Y esa solución a la conjetura se apoya en argumentos, además, otros argumentos de carácter, si se quiere, más general. Entre ellos, los que aporta el Wayne Institute, que es una institución prestigiosa sin ánimo de lucro estadounidense, que dice: las políticas y las prácticas basadas en evidencias son esenciales para un sistema educativo eficaz que sea capaz de enfrentarse a los múltiples desafíos que acechan a nuestra nación. La ciencia es el mejor método para identificar políticas y prácticas cruciales que puedan revertir las tendencias de los últimos 30 años y que se han traducido en una disminución del rendimiento de los estudiantes. Además, la ciencia ofrece la mejor oportunidad de producir cambios de manera adecuada para satisfacer las necesidades de la próxima generación de estudiantes. Esta ya es una explicitación del porqué. Pero hay otros argumentos convergentes. Uno de carácter general, de carácter social, de evolución de las sociedades. Sabemos, y hay evidencia sobrada, que la revolución científica, evidencia tanto académica como del día a día de nuestras vidas, que la revolución científica y la Ilustración fueron motores, han sido motores potentes del desarrollo humano. Yo les recomiendo, quienes estén interesados, si es que no han leído ya, en basar este aserto en evidencias, en datos, en análisis históricos evolutivos. Recomiendo el libro de Steven Pinker, que está traducido, yo creo que por Paidós, que el título es En defensa de la Ilustración, y que se alinea perfectamente con ese planteamiento genérico del legado de la civilización occidental. Porque la Ilustración y la revolución científica es nuestro legado de la civilización occidental. Pero también hay otro argumento convergente, que es un específico, que es el caso de la medicina. ¿Cómo ha evolucionado la medicina hacia una ciencia? Porque no siempre la medicina es una ciencia, y lo sabemos. O sea que una parte importante de la historia, es decir, desde que la medicina se profesionaliza, que se debe, como todo el mundo sabe, Hipócrates hace 2 milenios y medio, es cuando realmente se introduce el concepto, junto con otros elementos que veremos después, el concepto de profesión, como un elemento específico, digamos, de atención a los individuos y a las sociedades, ha evolucionado, y desde planteamientos e inspiraciones en la magia, en las tradiciones, en la religión, en las escuelas de pensamiento, etc., bueno, pues ha ido avanzando, pero cuando dio el salto sustantivo fue a partir de la revolución científica, a partir de los siglos XVI, XVII y XVIII, porque no, las cosas no son de hoy para mañana. Pasemos ahora al punto de los principios deontológicos versus los principios epistemológicos, el valor de las evidencias. Yo he reflexionado sobre ese asunto, haciendo la comparación entre la medicina y la educación, y creo que es pertinente que comparta con ustedes esas reflexiones. Vamos a ver, desde el punto de vista de la medicina hay algo importante, que es el juramento hipocrático y el impacto que tiene esa filosofía que está detrás del juramento hipocrático en la búsqueda de la verdad, que ya es una cuestión de orden moral. Un elemento clave de la filosofía hipocrática es no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos. Esa idea de poner por delante de todo la salud
y el bien de los enfermos es elemento clave en la filosofía hipocrática, se complementa con otro que da pie a esa conjetura que voy a compartir con ustedes, que es el famoso principio: lo primero es no hacer daño. Es decir, la prioridad de toda nuestra práctica es no hacer daño. Y de esa prioridad, que es una exigencia moral, es una exigencia deontológica, se derivará alguna exigencia epistemológica, es decir, de relación entre conocimiento y realidad. Mi conjetura es que la exigencia epistemológica, los principios epistemológicos, el hecho de que la medicina se adscribiera de una forma relativamente rápida, en una escala de tiempos histórica, se adscribiera a la revolución científica, deriva, esa es la conjetura, deriva del principio deontológico, de que lo primero es no hacer daño, lo importante es situar al enfermo y a su salud en el centro, evidentemente desde una lógica no de intenciones, como citaremos después, sino de resultados. Bien, hay, por tanto, en la filosofía, digamos, hipocrática, que ha progresado a lo largo de siglos y de milenios, hay, por tanto, una preocupación constante porque el conocimiento aplicado, que es el conocimiento clínico, sea lo más verdadero posible, entendiendo por verdad en este contexto la correspondencia entre el pensamiento y la realidad, entre nuestras prácticas, en este caso profesionales, y los hechos. Claro, porque hay un mandato de carácter deontológico, existe una búsqueda de las herramientas intelectuales más eficaces para lograrlo. De ahí, como decía antes, la adscripción temprana de la medicina a los avances desde el punto de vista epistemológico aportados por la revolución científica, que es cuando entonces ya digamos, la medicina deja de ser simplemente un arte, que lo sigue siendo hoy en día, porque trabaja con personas y para personas, y las personas somos sujetos irrepetibles, pero que sin dejar de ser un arte es una ciencia claramente reconocida por sus procedimientos, por sus métodos y por sus modos de avanzar. Vamos a ver el caso de la educación. En el caso de educación, por comparación a la medicina, tenemos el caso de una profesión con una deontología espontánea que se une, desde el punto de vista epistemológico, al carácter heterogéneo de las llamadas ciencias de la educación. ¿Qué quiero decir cuando hablo de una deontología espontánea? Pues quiero decir, pura y simplemente, que, por supuesto, no que los profesores carezcan de deontología en su práctica, no, ni mucho menos, pero cada uno tiene la suya, no hay elementos unificadores, no hay un compromiso formal para el acceso a la profesión docente con el soporte deontológico de la práctica, como sí que lo hay en el caso de los médicos, que desde hace 2 milenios y medio, entonces se instaura el juramento hipocrático que sirve de llave de acceso a la profesión médica. Nosotros en educación no tenemos una cosa parecida. Ha habido algunos esfuerzos, y los conozco, sobre todo de los colegios, algunos colegios de doctores y licenciados, entre ellos el de Cataluña, por implantar un código deontológico docente, CDD,
Pero hasta donde yo sé, a pesar de ese posicionamiento, esa es una cosa mucho más teórica, que con efectos prácticos, en el sentido de unificador, de rasgo común de todos aquellos que abracen la profesión docente, etcétera, etcétera, como tienen los médicos. Eso se debe, entre otras cosas, es causa y efecto a la vez de que la profesión docente es una profesión débil. No voy a extenderme mucho más en esto, he escrito al respecto, podemos sacarlo a colación en las preguntas, pero les doy el mensaje. Es una profesión débil. Cuando se compara con otras profesiones consolidadas, que son robustas, la profesión docente es una profesión débil. Y eso tiene que ver, es causa y a la vez efecto, de que realmente el compromiso deontológico sea espontáneo, individual, cada uno se compromete como su conciencia le dicta y ya está. Por otra parte, dispone de una epistemología menos efectiva. Entendiendo aquí por epistemología lo relativo, porque ya saben que el concepto es polisémico, lo relativo a las relaciones entre conocimiento y realidad. Y parte del problema yo lo atribuyo a que la práctica educativa está vinculada a las llamadas ciencias de la educación. La ciencia de la educación es un conjunto abierto de saberes heterogéneos en donde hay elementos científicos y elementos no científicos. Hay aportaciones de carácter teórico-doctrinal difíciles de someterse a la contrastación empírica, hay aportaciones de carácter filosófico-ideológico y luego hay un reducto de conocimientos que apela a los hechos. Así que nuestra epistemología es mucho menos efectiva. Hay una cita que quiero traer a colación porque me parece, y ya voy terminando, abreviaré muchísimo la parte de las conclusiones para dejar nada más las ideas, pero es que esta cita de Hargreaves del año 2000 me parece de lo más interesante, porque él, que como digo es uno de los que ha estudiado el fenómeno y ha sido el padre de la puesta en circulación de la idea de la educación basada en evidencias, él reconoce que las ciencias humanas han fracasado en su misión de dar soporte a la educación y ayudar a la clínica, es decir, a la práctica del docente en el aula. Solamente leeré lo subrayado. Critica la incapacidad de las ciencias humanas para elaborar un equivalente educativo a las ciencias clínicas que permitiera tender un puente sólido entre las ciencias fundamentales y la práctica profesional, de modo que se produjeran mejores manifiestas en dicha práctica. Así que hay ahí una crítica fundada, porque efectivamente en el momento actual eso se va corrigiendo muy lentamente y algunos estamos empeñados en empujarlo, pero en el momento actual no disponemos de esas herramientas que ayuden a nuestra práctica clínica. Bueno, voy avanzando. Desde luego que las evidencias tienen, como hemos visto al revisar la evolución de la medicina, un valor moral, un valor de poner realmente a la persona en el centro de nuestra actividad, que no está suficientemente establecido a nivel profesional. Justamente porque queremos lo mejor para nuestros alumnos, debemos apoyarnos en las herramientas intelectuales más potentes que nos permitan, no voy a decir acertar, pero por lo menos, digamos, incrementar la probabilidad de acierto. Y hay algo en lo que quiero insistir, aunque sea medio minuto, y es que si lo primero es no hacer daño, de conformidad con ese ideal hipocrático, si lo primero es no hacer daño, hay límites morales para las innovaciones. Es decir, las innovaciones no pueden ser consideradas como pura producción de novedad. Las innovaciones se tienen que aplicar. No seré yo quien critique la innovación.
pero tenemos que aplicarlas con algunos criterios de seguridad, porque si no, estamos divirtiéndonos, pero no estamos situando a los alumnos como lo primero. Lo primero, no hacer daño. Hay que saber si nuestras innovaciones benefician o perjudican, y para eso necesitamos evidencia, y para eso necesitamos evaluación sistemática, y para eso necesitamos recoger datos e interpretarlos. Hay una advertencia que no voy a leer de los autores antes citados, que viene a decirnos que la educación es un contexto o un ámbito muy proclive a la ideología. Y ese es otro de los problemas por los cuales, unas razones por las cuales la evidencia, el movimiento de las políticas y de las prácticas basadas en evidencia se hace más imprescindible. Porque hay otros ámbitos del saber con dimensión aplicada que no tienen esa propensión a estar influidos por la ideología. La educación sí. Y quizá, en parte, porque en las ciencias de educación se han introducido elementos que no son realmente científicos y que dan pie, evidentemente, a todo tipo de incursiones ideológicas. Evidentemente, en esa idea heredada del movimiento hipocrático de, digamos, poner a la persona en el centro de la actividad profesional, es evidente que hay que pasar de la lógica de las intenciones a la lógica de los resultados. Porque en la lógica de las intenciones todos los discursos buenistas tienen cabida, pero solo podremos retener aquellos discursos que pretenden el bienestar y el avance de los alumnos que estén avaladas por la evidencia, suficientemente avalados por la evidencia empírica. Bueno, terminamos ya con la última parte, algunas lecciones para la educación española que solamente voy a reseñar. Les prometo que no voy a extenderme en el análisis de cada uno de ellos, aunque en principio pensaba hacerlo. En primer lugar es que hemos de cubrir un déficit notable de conocimientos en la fundamentación de las políticas y las prácticas educativas. Y les voy a decir simplemente que esto no es que sea una consideración abstracta mía, sino que es una consideración basada en evidencias. Es decir, hemos evaluado eso y es un déficit de las políticas y las prácticas, particularmente de las políticas educativas, que es lo que hemos evaluado en el sistema educativo español. Segunda lección es que hemos de virar de las ciencias de la educación a la ciencia de la educación como elemento de inspiración de nuestra práctica docente. En tercer lugar, hemos de desarrollar en los futuros docentes, y no es cosa menor, el pensamiento científico como instrumento profesional. No es cosa menor, porque esa es la llave, eso es lo que nos permite el cambio, verdaderamente apelando a los fundamentos. Hemos de robustecer la profesión docente, y no solamente en el plano epistemológico, como se ha comentado, sino también en el deontológico. Y ahí las instituciones profesionales tienen un gran papel que desempeñar. Y finalmente, hemos de aprender de los mejores e imitar a la medicina en su camino de progreso profesional. Bueno, hasta aquí mi intervención. Tienen ustedes ahí todas las referencias, aquellos que quieran profundizar. Muchas de ellas están con el link correspondiente y eso, como digamos, es más sencillo, por tanto, para ustedes. Y muchísimas gracias a todos por su atención. Espero haber estimulado su reflexión sobre aspectos de fundamento. Muchas gracias. Fantástico. Siempre tenemos el enemigo del tiempo que nos acecha y además se acerca la comida. Vamos a ver, dos preguntas muy breves, muy breves, por favor. Sí. Sobre las políticas, sí. Que si realmente esas políticas, esa innovación, realmente nacen de una cierta ignorancia o realmente esas evidencias existen, se conocen y voluntariamente se ignoran porque realmente hay unos intereses ocultos, bueno, no ocultos, pero que
no nos interesa que realmente haya un incremento de los resultados académicos. O sea, que en las políticas se ven influenciadas, porque como que ya hablamos de política, no solo del profesorado. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la respuesta, la más ajustada a la realidad, abraza sus dos posibilidades. Son las dos cosas. Son las dos cosas. En primer lugar, porque evidentemente el conocimiento experto sobre la eficacia de las políticas y de las prácticas educativas ha evolucionado exponencialmente. Ahora el problema, hay un movimiento vinculado a de identificar lo que funciona. ¿Qué es lo que funciona? Porque hay tal, pero eso le pasa a la medicina mucho más que a la educación. Entonces ya hay planteamientos de resumir, de compendiar, de agrupar lo que funciona. Entonces ha habido una evolución notable, así que podemos, digamos, siendo benévolos, decir, efectivamente, el nivel de desarrollo del conocimiento fundamental sobre el éxito de las políticas y las prácticas educativas no era lo mismo hace 30 años que ahora. Eso es absolutamente cierto. Pero también, y como consecuencia de que la idea de ciencias de la educación contiene en sí misma el germen de la confusión, ha habido políticas inspiradas en esa parte de las ciencias de la educación que tiene un carácter filosófico, ideológico, pero que no se puede someter a la contrastación empírica. Con lo cual, eso no es ciencia. En sentido estricto no es ciencia. Y claro, ahí se desliza el impacto de la componente ideológica. Es decir, determinadas visiones del mundo y del hombre que se sustraen, porque yo no voy a decir que, bueno, que estamos dentro de la civilización occidental, que ha sido la madre de los derechos humanos, etcétera. O sea, que no seré yo quien reduzca la educación a la mera instrucción. Pero la instrucción es un elemento esencial de la educación. Entonces, hay elementos ideológicos que, digamos, derivados de esa confusión introducida con las ciencias de la educación, pues han inspirado políticas. Y con esto termino, han sustituido la lógica de los resultados, que los han ignorado, por la lógica de las intenciones. El buenismo opera desde la lógica de las intenciones, pero lo que tenemos que ver es si ese buenismo se corresponde con los resultados. Y le podría dar, estamos haciendo una investigación de cierta envergadura sobre el impacto de la perseverancia en el esfuerzo en el rendimiento escolar por niveles socioeconómicos, en función del nivel socioeconómico. Y te dice que el buenismo de facilitar, el facilismo como una forma de buenismo, es contraproducente y lo es más para los sectores socialmente más desfavorecidos. Evidencia empírica, es decir, publicada en revistas evaluadas por pares del Q1, etcétera, etcétera. Por ejemplo, otro dato, y con esto sí que termino porque tampoco hay que extenderse más en las contestaciones. Otro ejemplo, que lo va a entender todo el mundo. Creo que son 8 las leyes orgánicas de nuestro sistema educativo, incluida la ley del 70, la Ley General de Educación. ¿Saben ustedes cuántas leyes han ido precedidas de un libro blanco que se supone tiene que compendiar todo el conocimiento disponible en el cual se apoya la formulación de la ley? ¿Saben cuántas? 2. La ley del 70, en pleno franquismo, la ley del 70, o Ley General de Educación, y la LOCSE. ¿Saben ustedes cuántas leyes orgánicas han dispuesto de una evaluación a posteriori de impacto? Una. ¿Saben cuál fue? La Ley General de Educación, que en el año 76, y de la mano del ministro entonces de Trabajo de Franco, que había sido de Franco, Fernando Suárez, hizo una evaluación, con todos los límites metodológicos que se quiera, pero hoy la intención de evaluar cuál era el impacto.
Ya está. Segunda pregunta breve. Segunda y última. Breve, muy breve. Muchas gracias por la presentación que ha hecho. Mi pregunta es, los resultados de las evaluaciones es una evidencia importante. ¿Qué piensa usted de la ocultación de estos resultados cuando se hacen pruebas de final de etapa o pruebas de competencias básicas? Estos resultados no llegan a la sociedad y está bien que se gaste tanto dinero en ellas y se oculten estos datos. Bueno, voy a ser muy directo. Para mí es un fraude social. Lo que sucede es que, por lo que yo veo, y estoy en contacto y estoy, vamos, siempre pendiente, no solamente de la aproximación académica, sino de la aproximación social, porque me parece esencial para hacer cambiar las cosas. Lo que sucede es que percibo un interés creciente de la prensa general, no lo de la especializada, de la prensa general, un interés creciente por las evidencias. Ítem más, aunque yo no soy de los que abrace de manera acrítica la inteligencia artificial, y he escrito artículos donde hay sus pros y sus contras, sus amenazas y sus oportunidades, según en qué ámbito, etcétera, etcétera, y según qué procedimientos, pero sin embargo tengo la visión, y en eso también intento contribuir mínimamente a través de lo que pueda hacer no solamente yo, sino indirectamente a través de otros, tengo la impresión de que la IA en materia de políticas educativas, no digo a nivel del aula, que ese ya es otro planteamiento, que tiene sus oportunidades, pero también tiene sus amenazas, pero la IA a nivel de políticas educativas va a suponer un impulso notable al movimiento de las políticas y de las prácticas educativas basadas en evidencias. De manera que, en ese sentido, soy algo optimista, porque además sé que, y con eso terminamos, por mi parte, esta es la parte más importante para mí siempre y para todos los que intervenimos, la parte más importante es la interacción con el público. Pero bueno, los tiempos son los que son y a veces uno no puede controlar todo lo que tiene que decir, ¿no? Pero yo tengo esa percepción, porque además en la política, vamos a decirlo de manera suave, funciona bastante, dicho suavemente, el tema de la emulación. Se me ocurre una frase castiza que no voy a decir en público, pero el tema de la emulación, es decir, si hay algunas comunidades autónomas que toman la delantera y les funciona, va a haber un efecto contagio. Eso es lo que yo preveo, me puedo equivocar. ¿Y quién en este momento está liderando ese movimiento de cambio, de apoyarse en la IA? No solo la IA generativa, sino la IA analítica, modelos predictivos, el manejo de datos estructurados, bien ampliados, que describan la realidad de la práctica clínica, de la experiencia de los tutores, de la experiencia de los orientadores, y eso se operacionalice y se meta con datos y la IA pueda operar sobre ese conjunto de datos, con las garantías indiscutibles de éticas que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Pues está liderándolo la comunidad autónoma de Galicia, a través del proyecto EduGalia, Edu de Educación, Gal de Galicia, IA de Inteligencia Artificial. Ustedes pueden meterse en Internet, los que estén más interesados, y ver por dónde va ese movimiento. Y yo creo que, bueno, disponen de una financiación de 16 millones de euros, más de la mitad de los cuales proceden de la Unión Europea. O sea, que no es que es un proyecto de envergadura que va a implicar, digamos, contratar con los procesos de licitación que ya tienen en marcha a empresas especializadas, pero pilotando el proyecto la educación. Es decir, es la Consejería de Educación, a través de sus expertos, que están pilotando el proceso y además se basan en una gestión del talento
como elemento de orientación verdaderamente notable. En fin, no quiero extenderme más, pero yo creo que espero haber respondido a tu pregunta. Bueno, tenemos que ir a la mesa redonda, ¿no? Intentaremos conectar con los de Edugalia porque a lo mejor los podemos fichar para un webinar, ¿no? Interesante, ¿no? Pues pasáis de la mesa redonda.